Eh, este libro, Patterns of Enterprise Application Architecture, ¿no? O sea, patrones de arquitectura empresariales. A ver, es del 2002, ¿ok? Del 2002. El primer framework, digamos, exitoso, sale más o menos en el 2004, que es Ruby on Rails, ¿ok? Y ojo que es muy importante saber las fechas, ¿por qué? Porque eh, el Laravel nace en 2011, ¿ok? Entonces, ya tiene toda la teoría de este libro, que es un libro bastante utilizado, ¿ok? Por la gente, o sea, por la gente que se preocupe en hacer aplicaciones buenas, ¿no? No aplicaciones mediocres, no aplicaciones malas. Entonces, ya está. Pero entonces vamos a ver, lo que hemos visto nosotros es el patrón modelo vista controlador, ¿ok? Que está en el capítulo 14, ¿ok? En el capítulo 14 que trata sobre la web. Fíjense que el libro es del 2002 y en esa época hacer una aplicación web no era fácil, ¿ok? No era fácil. Por eso que surgen estos patrones web, surgen como capítulo 14. Imagínense, hay otros capítulos que ya tienen otro tipo de patrones, ¿ya? Pero surge el capítulo 14, ¿ok, muchachos? Capítulo 14 surge el modelo de vista controlador. Entonces, ya, capítulo 14, ¿no? Patrones de la web, dice. ¿Ok? Patrones de la web. ¿Ok? Entonces, este patrón realmente inspiró bastante a los frameworks, ¿no? A los frameworks para agilizar el desarrollo web. Entonces, ¿qué tiene el patrón? Ojo, estoy viendo esto, estoy haciendo un repaso de la teoría, porque más importante, muchachos, ahora más que nunca, es tener los conceptos claros. ¿Ok? Y luego pueden ir a la IA, ¿no? A la IA como ayuda. Pero si van a la IA y no saben los conceptos, van a estar perdidos. ¿Ok? Tienen que ir a la IA como una ayuda. Tienen que ir a la IA con los conceptos bien definidos. De lo contrario, la IA les va a estorbar. ¿Ok? Les va a estorbar. Pero si van con los conceptos clave, con los conceptos bien en la cabeza, con la cabeza bien amueblada, van a la IA se vuelve una herramienta de ayuda, ¿ok? No es una herramienta que los va a volver más tontos, ¿ok? Ya, entonces, es modelo, vista, controlador, ¿no? Modelo es el objeto, ¿ok? El modelo es el objeto. El modelo es el objeto, luego está el controlador y luego están las vistas. Entonces vamos el controlador, ¿qué es lo que hace? El controlador es lo que tiene la lógica de la aplicación, ¿ok? Si yo tengo el objeto usuario está en el modelo usuario. Entonces, su lógica es user controller, ¿no? Usuario controller, y ahí tengo toda la lógica del objeto usuario. Por ejemplo, el objeto dashboard. Tengo el objeto dashboard que está en modelo y toda la lógica del dashboard está en el controlador. En el controlador. Toda la lógica. En el modelo es donde yo interactúo con la capa de persistencia, que es con la base de datos. Ahí hemos visto el patrón Active Record, que también está en este libro y también inspiró bastante para la creación de los frameworks, el Active Record. ¿Qué es el Active Record? Todos los objetos tienen el CRUD, creación, create, update, CRUD, create, read de leer, U de update y D de delay. Todos los objetos tienen eso, ¿okay? El CRUD. ¿Okay? Entonces lo que hace el patrón Active Record es un acoplamiento, ese es el término técnico, acoplamiento entre el objeto y la tabla, para que yo pueda mapear todos mis datos de la tabla, del objeto, los pueda mapear a las tablas. Por eso es que el modelo y el objeto es en singular, mientras que la tabla es en plural. ¿Por qué? Porque la tabla tiene varios objetos.
¿Sí? Es un registro de objetos. Usuario, por ejemplo. Tengo el objeto usuario, la tabla usuarios. ¿Por qué? Porque dentro de la tabla usuarios tengo varios registros, tengo varios usuarios. ¿Sí? Entonces, hay un patrón Active Record para eso. Entonces, el modelo es el que interactúa con la capa de persistencia a través del patrón Active Record, por ejemplo. Y luego el controller es quien maneja la lógica. Y como les explicaba, de que hay frameworks que tienen ruteo automático y hay frameworks que no tienen ruteo automático. El Laravel tiene ruteo no automático, tiene ruteo explícito. Es decir, yo tengo que decirle al ruteador, le tengo que decir get, si es una función get, es get raíz, por ejemplo, get slash, eh, hasta ejecuta tal función en el controlador tal del objeto tal, ¿no? Si voy a enviar información a través de un formulario, utilizo post, ruteo el post al objeto, al controlador del objeto, ¿sí? Y el controlador del objeto es quien va a trabajar el modelo y su persistencia. Y luego está la vista, ¿sí? Yo mando, como pueden ver, ustedes han hecho el laboratorio hoy día donde han mandado un mensaje desde el controlador a la vista. Le mando un mensaje de éxito, ¿no? De suceso. Entonces, el controlador es el que se comunica con la vista, ¿ok? Es el backend. Entonces, ¿qué tenemos acá? El backend es el modelo y el controlador y el ruteador y la vista es el frontend. ¿Sí? Entonces, eso tiene que quedar claro, muchachos. Así trabaja el patrón, el Laravel. Laravel es un framework MVC, casi maximalista. ¿Sí? ¿Por qué maximalista? Porque te crea todas las carpetas. ¿Sí? Hay framework minimalistas, donde no te crean ninguna carpeta. Ustedes tienen que crear la carpeta controllers, la carpeta models, la carpeta views, todo manualmente. ¿Okay? El Laravel no tiene eso. Y aparte, el Laravel tiene plantillas. Entonces, esa es la teoría. Ahora vamos con el laboratorio. Desarrolla un sistema con vistas minimalistas, ¿no? Y sencillo para manejar información sobre podcasts, ¿no? Este sistema permitirá a los usuarios ver detalles de los podcasts y registrar nuevos podcasts. Entonces ya voy viendo que necesito un MVC para podcast, ¿no? Mi modelo es podcast, mi tabla va a ser podcast, mi controlador va a ser podcast controller, ¿ok? Ya voy viendo, ya voy visualizando eso, ¿no? Requerimiento del sistema, visualización de podcast. Una página que liste todos los podcasts registrados. Entonces acá ya estoy viendo que voy a necesitar un index, ¿no? Y y buscar, hacer todo un query interno, ¿no? A toda la tabla podcast. ¿Quién lo hace ese query interno? El Active Record. Cada podcast mostrará información como el título, fecha de grabación, género y duración. Ya, en esta línea yo tengo ya el formulario y a la misma vez tengo la tabla. Cuando hablamos de tabla estamos hablando de migraciones, ¿no? Registro de podcast, un formulario para ingresar nuevos podcasts al sistema, campos para título, fecha de estreno, género y duración, ¿no? Rutas y controladores. Definir rutas para las operaciones de visualización y registro de podcast. Desarrollar controladores para manejar la lógica de negocio asociada, ¿no? Entonces, fíjense, definir rutas para las operaciones de visualización y registro de podcast. ¿Okay? Está diciendo ruteador, ¿no? Y grabar la información en una tabla podcast en una base de datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el paso? Creación de la base de datos, ¿no? Se crea la base de datos, podcast, database, ¿okay? Se crean las migraciones, ¿okay? PHP Artisan Migrate es el comando para crear las tablas por defecto del Laravel. Una vez creadas, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que crear un modelo, ¿no? PHP Artisan Make Model Podcast en mayúscula. Ojo, estoy creando un modelo.
tiene que ser en mayúscula. Podcast. No puede ser en minúscula, tiene que ser en mayúscula. Es una convención ya. Si ponen en minúscula va a dar error. Menos M, ¿qué le estoy diciendo? Créame un modelo y créame su migración. ¿Sí? Su migración. Entonces, corre y se crea la migración correcta. Luego vamos al archivo migración, que está en la carpeta base de datos, y empiezo a crear mi migración. ¿Por qué? Porque yo voy a migrar, este es mi archivo que yo voy a migrar, con esto yo voy a construir mi tabla. ¿Okay? Entonces, up es para crear y down es para eliminar, ¿no? Yo voy a hacer que mi tabla ya me ha creado plantilla, me ha creado la plantilla. Si mi objeto era podcast, ahora mi tabla es podcast en plural. Me va a crear, creo table ID, título de tipo string, fecha de estreno de tipo fecha, género de tipo string, duración de tipo string y la fecha del registro. ¿Okay? Creo la migración, luego lo que hago es PHP Artisan Migrate. ¿Para qué? Para que esta tabla se cree en la base de datos. Podcast, y acá se ha creado la tabla podcast. Pueden ver, ¿okay? Se ha creado la tabla podcast. Vamos a crear ahora, hemos creado el modelo y su migración. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el objeto le da datos a su tabla. Vamos a crear ahora el controlador, donde está la lógica del podcast. Artisan make dos puntos controller podcast controller. ¿Okay? Artisan make dos puntos controller. Acá es donde yo voy a definir la lógica de mi objeto podcast. ¿Okay? Y acá está, antes de definir vamos a definir primero la lógica. ¿Qué tiene la lógica? Yo tengo la lógica podcast controller, que hereda del objeto controller, que ya está implementado en el Laravel, y voy a crear la función index, la función create, la función store y la función create, ¿no? La función index, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que les decía, va a ser podcast 4.all. Acá está el active record. Este all, detrás de este all, está implementado el select asterisco from podcast. ¿Okay? Y devuelvo la vista. ¿Okay? Create, devuelvo la vista podcast create. En store, yo voy a tener un formulario en un formulario va a tener título, fecha de estreno, género y duración, y todo eso va a venir en una petición de tipo post. Va a venir en el objeto petición, el objeto request. Recupero el objeto request, hago la validación, verifico que título sea obligatorio, que fecha de estreno sea obligatorio, que género fue obligatorio y que duración fue obligatorio, ¿no? Es más, puedo meterle más filtros. Puedo decirle que título sea de tipo string, máximo, mínimo 3 caracteres, máximo 20 caracteres y así sucesivamente, ¿ok? Ahora vamos al ruteador. El ruteador. El root es el objeto del Laravel. Cuando yo digo get, estoy llamando a la función raíz. ¿Ok? A la función raíz. Es localhost 2.8000. ¿Qué va a ir? Se va a redireccionar acá, al welcome. ¿Ok? Cuando yo haga localhost, cuando haga yo localhost 2.8000 slash podcast, ¿qué va a hacer? Va a llamar a la función index, va a llamar a la función index que está implementada en podcast controller. Es decir, va a llamar a esta función. Acá tengo la lógica. Luego, cuando yo haga localhost 2.8000 podcast slash create, va a llamar a la función create que está implementada en el podcast controller.
y este post. Este post viene ¿por qué? Porque get es, yo estoy llamando a hacer un formulario y voy a llamar a la función store que está en el objeto podcast controller, que está en la lógica. Store. ¿Okay? Voy a recibir toda la petición. El modelo de podcast es este modelo. ¿Okay? Modelo. Como vienen los datos, esto es algo que he notado que no se están acordando, muchachos. Cuando vienen los datos de un formulario en Laravel, esos datos tienen que pasar por un arreglo. Hay que almacenarlos en un arreglo de tipo protected. Este $fillable es un arreglo que está implementado en la clase model. Y hay que decir, todos los siguientes campos van a ser llenados. Y es obligatorio hacer esto. ¿Por qué? Porque de esta forma la vista ingresa la información y el modelo sabe qué información se está ingresando a través de la vista. Entonces se pone fillable, título, fecha de estreno, género y duración. Es todos los campos que van a entrar por el formulario. Pero el modelo tiene que saber, si me estás mandando información a través si me estás mandando información a través de un formulario de tipo post que va a llegar al backend a través del objeto request, entonces yo como modelo tengo que saber cuáles son los datos. Para eso sirve el fillable. Y luego la creación de, ¿no? Entonces las vistas, tenemos las vistas, ¿no? La vista más importante es la vista de crear, ¿no? En este caso. De crear, como pueden ver, es una vista que va a rutear al objeto podcast, a la función store del controller. Método post, está el token de seguridad, es para que toda la información, tanto nombre, fecha de estreno, género y duración, vaya de forma, transite del frontend al backend de forma segura. ¿Okay? Es obligatorio esto. Y luego el botón submit, ¿okay? Para guardar. Todo esto se va a ir, esto de acá, va a ir acá. Va a ir al post. Va a llamar a la función store. ¿Qué va a hacer la función store? La función store va a agarrar todos los datos que ha venido a través del formulario, a través del objeto request, va a validar y luego los va a crear en la tabla. Podcast 4 puntos create. ¿Okay? Va a decir, en el campo título, ponle el título que viene desde la petición. En el campo fecha de estreno, pone la fecha de estreno que viene en la petición. En género, pon el género que viene en la petición. Duración, pon la duración que viene en la petición. ¿Okay? Y luego redireccionamos, ¿no? Para que vaya al index de podcast. Entonces, ese es básicamente el MVC, un MVC básico, digamos, por así decirlo. ¿Okay? Entonces sale acá lista de podcast, registrar un nuevo podcast, es donde va, acá hay un get, ¿no? Acá hay un post, luego está la lista de podcast y luego están todas las listas, ¿ok? Y todo eso se almacena en la base de datos de persistencia, ¿ok? Estamos viendo cómo acá en este ejercicio simple hemos utilizado modelo, vista, controlador y ruteador y base de datos. ¿Okay? Conclusiones. Laravel facilita el desarrollo de aplicaciones web gracias a su estructura organizada basada en rutas, controladores y vistas, permitiendo crear proyectos de manera más rápida y ordenada. El uso de rutas y controladores ayuda a separar la lógica de negocio de la interfaz visual, mejorando la organización y el mantenimiento del sistema. Las migraciones permiten crear y modificar tablas en la base de datos de forma sencilla, manteniendo un mejor control de la estructura del proyecto. Los formularios y validaciones en Laravel permiten procesar información de manera segura, evitando errores y garantizando que los datos ingresados sean correctos. El desarrollo del sistema de podcast permitió comprender cómo conectar Laravel con una base de datos relacional
y cómo realizar operaciones básicas de registro y migración de información. Básicamente, cómo hacer un MVC simple.